Bueno, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hace tiempo quería leer aquí en Facebook, hacer unos videillos. Eh, Hace un tiempo estuve con unos hermanos leyendo un libro que no lo terminamos y quería leerlo aquí en Facebook. Son varios capítulos. Ya les pongo aquí en la pantalla cuál es el libro que quiero compartir. Ahí sale. El título del libro es Sobrenatural. Es de Michael Heiser. Me gusta un montón ese autor. Y bueno, y ahorita les digo de qué trata. Pero es para que vayan viendo cuál es. Para alrededor del 30 de noviembre. Quiero leer también este. Vamos a ver si le parece ahí. De mi tocayo, Brian Sam. Y el título es El Cristo Anticipado. Está muy bonito. Problemas que está en inglés. Está en English. Pero vamos a traducirlo. Es muy bonito porque ya se acerca el tiempo de la Navidad y de eso trata el libro, de la venida del Mesías. Voy a leer el capítulo uno del libro Sobrenatural. Voy a ponerlo ahí en la pantalla. Brian, yo no quiero que me lean libros, yo quiero leer la Biblia. No vea el video. Eso es todo. Bueno, ahora sí, quitemos esto tan feo. Vamos a ponerlo ahí en la pantalla. Yo voy a estarlo leyendo en el celular. Y si Facebook me pega el video por copyright, ni modo. Ok, bueno. El título es Sobrenatural. Voy a ponerle los capítulos. Bueno, en el capítulo uno se llama Creyendo en la Biblia. El capítulo 2 se llama El mundo invisible, Dios y los dioses. El capítulo 3 Reyes de antes y del futuro. Capítulo 4 Rebeliones divinas. El capítulo 5 La geografía cósmica. Capítulo 6 me gusta un montón ese capítulo. Se llama El Verbo, el Nombre y el Ángel. Capítulo 7 Reglas de combate. Capítulo 8 Espacio sagrado. Capítulo 9 Guerra Santa. Capítulo 10 Escondido en plena vista. Este también me gusta. Capítulo 11 Propósito sobrenatural. Capítulo 12 El que cabalga sobre las nubes. Buenísimo. Capítulo 13 La gran revocación. Capítulo 14 No de este mundo. Capítulo 15 Partícipes de la naturaleza divina. Capítulo 16 Gobernando sobre ángeles. Y luego la conclusión. Bueno, aquí después siguen los reconocimientos que los vamos a saltar como cuando nos saltamos los créditos de una película, ¿verdad? Y empezaríamos a leer el capítulo 1. Brian, ¿de qué trata el libro? Bueno, espérense, antes de darles, para que no vean nada. El libro trata de un tema muy interesante. Eh, no sé si habrán visto en la Biblia que a veces se menciona dioses, dioses extranjeros, dioses ajenos. Eh, y normalmente uno piensa, bueno, esos dioses no existen. Esos dioses se los inventó el hombre. Baal no existe. El dios de los filisteos, que aparece en la Biblia muchas veces, Dagón, no, ese no existe. Se lo inventaron. Y hay veces que Dios pelea
contra esos dioses. Entonces, Dios está peleando solo. Dios está peleando con una idea humana. O sea, como que no hay un Dios con minúscula enfrentándose a Dios con mayúscula. Cosas así. Y hay varios pasajes de la Biblia. Reina Valera, la reina de las versiones. Me gusta mucho la Reina Valera. Ryan, esa es la que se usa. Bueno, sí. Y por ejemplo, hay salmos. El libro trata muchos versículos. Deuteronomio 32 va a ser básico y el Salmo 82. Por ejemplo, el Salmo 82 en Reina Valera. Vamos a ver si se ve ahí. El Salmo 82. Sí, creo que ahí enfoca. Y al principio dice: Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. Entonces uno lee esas cosas y dice como que Dios está en la reunión de los dioses. Y muchos dicen, bueno, pero Jesús lo citó en el Evangelio de Juan. Entonces está hablando de los maestros judíos, de los líderes religiosos. Esos son los dioses, los Elohim. Y vamos a ver que no. O vamos a ver una perspectiva que dice que no. Y voy a leer el Salmo primero. Y ya después continuamos con el libro. Muy importante, la palabra Elohim. Vamos a ver algo importante sobre eso. Dice Reina Valera, Salmo de Asaf, amonestación contra los juicios injustos. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado. Libradlo de manos de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Ese es el Salmo. Y para que vean que yo aquí en la Biblia a veces rayo y escribo todo lo que pienso. En el verso 6, bueno, aquí me va a costar verlo. En el verso 6 del 82, que está en modo espejo y me cuesta. Aquí en el verso 6, yo añadí a la derecha administradores. A ver. Enfóquese. Bueno, ahí viene una flechita y dice administradores. Y a mí me enseñaron una vez que esos dioses son administradores, que Elohim se traduce administrador. Vamos a ver otra perspectiva. Yo lo que escribo en la Biblia no lo borro, porque es lo que he ido aprendiendo, aunque cambie opinión, ahí va a quedar la seña, la huella. Bueno, ahora sí, tal vez vamos a ocupar la reina más adelante. Ponemos el libro. Vamos al capítulo 1. Vamos a verificar que se está viendo. Sí. Voy a tratar de hacerlo así para no hacer muchos cortes. Y el capítulo 1, creyendo en la Biblia. Dice así. Una pregunta. ¿Verdaderamente crees lo que dice la Biblia? Para algunos, eso puede parecer una pregunta extraña para hacer en un libro que va a ser leído mayormente por cristianos, pero no creo que sea extraño. La Biblia tiene muchas cosas extrañas en ella, cosas que son difíciles de creer, especialmente en el mundo moderno. Clarísimo. No estoy hablando de las cosas grandes, como si Jesús era Dios que vino a la tierra, que luego murió en la cruz y resucitó entre los muertos. Ni siquiera estoy pensando en las historias milagrosas como el Éxodo, cuando Dios rescató a Israel de Egipto haciéndoles camino por el Mar Rojo. La mayoría de los cristianos dirán que creen en esas cosas. Después de todo, si no crees en Dios ni en Jesús, o que ellos pudieran hacer cosas milagrosas, ¿cuál es el punto de decir que eres cristiano? Estoy hablando de las pequeñas cosas sobrenaturales, que son poco conocidas
que encuentras ocasionalmente cuando lees la Biblia, pero raramente lo escuchas en la iglesia. Claramente. Aquí hay un ejemplo. Este pasaje es hermoso. En Primero de Reyes 22 hay una historia sobre un malvado rey de Israel, Acab. Él quiere unir fuerzas contra con el rey de Judá para atacar a un enemigo en el lugar llamado Ramot de Galaad. El rey de Judá quería una visión del futuro. Él quiere saber lo que va a pasar si ellos atacan. Así que los dos reyes le preguntan a los profetas de Acab y reciben aprobación total. Pero ellos tan solo le están diciendo a Acab lo que quiere escuchar, y ambos reyes reconocen esto. Así que deciden preguntarle al profeta de Dios, una persona llamada Micaías. Lo que les dice no son buenas noticias para Acab. Y así dice el texto, en los versos 19 al 23. Respondió Micaías, por tanto, escucha la palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro de otra. Entonces un espíritu se adelantó y se puso delante del Señor y dijo, yo le induciré. Y el Señor le dijo, ¿cómo? Y él respondió, saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Entonces él dijo, le inducirás y también prevalecerás. Ve y hazlo así. Y ahora, he aquí que el Señor ha puesto un espíritu de mentira en boca de todos estos tus profetas, pues el Señor ha decretado el mal contra ti. Ahora sigue Heiser. ¿Te diste cuenta de lo que la Biblia te está pidiendo que creas? Que Dios se reúne con un grupo de seres espirituales para decidir lo que va a pasar en la tierra. ¿Será esto cierto? Aquí hay otro ejemplo. Cortesía de Judas. Y dice Judas verso 6. Y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas para el juicio del gran día. Dios envió un montón de ángeles a una prisión subterránea. ¿De verdad? Cosas extrañas que no se encuentran en la Biblia. Como dije, hay muchas cosas raras en la Biblia, especialmente sobre un mundo espiritual invisible. He conocido a muchos cristianos que no tienen ningún problema con las enseñanzas menos controversiales entre cristianos de la Biblia, como lo sobrenatural, como quién fue Jesús y lo que hizo. Pero pasajes como este tienden a ponerlos un poco más que incómodos, así que lo ignoran. He visto esta tendencia de cerca. Mi esposa y yo una vez visitamos una iglesia donde el pastor estaba predicando una serie basada en Primera de Pedro. La mañana en que llegó a Primera de Pedro capítulo 3 versos 18 al 22, lo primero que dijo, luego de haberse subido al púlpito, fue: vamos a pasar por alto estos versículos, es que son demasiado extraños. Concuerdo. Lo que quiso decir con extraños es que estos versículos contenían elementos sobrenaturales, que simplemente no cabían dentro de su teología. Como por ejemplo, y estos son los versos, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Vienen las preguntas de Heiser. ¿Quiénes y dónde están encarcelados estos espíritus? ¿O ese pastor no sabía o no le gustó la respuesta
así que simplemente decidió ignorar estos versículos. Como erudito bíblico, he aprendido que muchos pasajes bíblicos y muchas cosas en partes de las Escrituras son poco conocidas y poco entendidas. Actualmente son muy importantes. Enseñan ideas específicas sobre Dios, el mundo invisible y sobre nuestras propias vidas. Créalo o no, si supiéramos de ellos y entendiéramos lo que significan, aun con lo difíciles y perplejos que son, cambiaría la manera de cómo pensamos sobre Dios, sobre nosotros mismos, sobre el por qué estamos aquí y sobre nuestro destino final. En la primera carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, Pablo estaba molesto por cómo los creyentes de la iglesia estaban llevándose uno al otro a la corte para resolver sus disputas. Él pensó que era una pérdida de tiempo y energía emocional, que era una reflexión negativa sobre la fe. Él resolló: ¿no saben ustedes que van a juzgar al mundo? ¿No saben que van a reinar sobre ángeles? 1 Corintios 6:3, parafraseado. ¿Juzgar el mundo? ¿Reinar sobre ángeles? Lo que Pablo estaba hablando en este versículo, desconcertante, es tan alucinante como lo es un cambio de vida. La Biblia conecta las actividades de los seres sobrenaturales con nuestras vidas y destinos. Nosotros vamos algún día a gobernar el mundo. Nosotros vamos a reinar sobre ángeles, así como lo dijo Pablo. La razón por la cual Pablo puede decir lo que le dijo a los Corintios y a nosotros es que la historia de la Biblia se trata de cómo Dios nos creó y desea que tengamos parte con su familia celestial. No es un accidente que la Biblia use términos que tienen que ver con relaciones familiares, como compartiendo un hogar y trabajando juntos, para describir colectivamente a Dios, a Jesús, los seres del mundo invisible, los creyentes, tú y yo. Dios quiere que la humanidad sea parte de su familia y que gobierne sobre la creación. Todos conocemos la frase, así en el cielo como en la tierra. Es extraída de ideas y frases encontradas en la oración del Señor, Mateo capítulo 6, verso 10. Desde el principio Dios quería que su familia humana viviera con Él en un mundo perfecto, junto con la familia que ya tenía en el mundo invisible, su hueste celestial. Esa historia, el objetivo de Dios, su oposición por los poderes de las tinieblas, su fracaso y el éxito de su futuro final, es lo que se trata en este libro. Asimismo es de lo que trata la Biblia. Y no podemos apreciar el drama de la historia de la Biblia si no incluimos a todos los actores, incluyendo los personajes sobrenaturales, quienes son parte de la epopeya, pero que son ignorados por muchos maestros de la Biblia. Los miembros de la hueste celestial de Dios no son periféricos, ni insignificantes o ajenos a nuestra historia. La historia humana en la Biblia juegan un papel central, pero los lectores modernos de la Biblia, al leerla, muchas veces pasan por alto, sin comprender la manera fascinante en que el mundo sobrenatural está presente en docenas de los episodios más familiares de la Biblia. Me tomó décadas para ver lo que ahora veo en la Biblia, y quiero compartir contigo el fruto de esos años de estudio. Pero no vayamos a perder de vista la pregunta que hice al principio. ¿Verdaderamente crees lo que dice la Biblia? Allí es donde el zapato aprieta. No te servirá de nada aprender lo que la Biblia dice realmente sobre el mundo invisible y cómo se entrelaza con tu vida, si no lo crees. En 2 de Reyes, capítulo 6, versos 8 al 23, el profeta Eliseo está en problemas, nuevamente. El enojado rey envía tropas para rodear su casa. Cuando su criado se llena de pánico, Eliseo le dice: no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Antes de que el criado pueda oponerse, Eliseo ora: oh Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea.
Dios le responde al momento. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. La oración de Eliseo es mi oración para ti, que Dios abre tus ojos para ver, para que nunca puedas pensar en la Biblia de la misma manera. Este capítulo a uno lo deja como con hambre, con ganas de más. Bueno, ese fue el primer capítulo del libro. Ya llevamos 20 minutos. Me hagas de leer el 2. Voy a ver si me animo. Él hace una pregunta muy importante. Si verdaderamente creemos en lo que dice la Biblia. Para algunos sería una pregunta tonta, porque soy creyente. La Biblia es la palabra de Dios y yo creo todo lo que dice la Biblia. Pero a veces no es así. Al menos yo creo que a veces no es así. No lo creemos tanto. Por ejemplo, he escuchado a algunas personas, y yo sé que existe esa posibilidad y ese punto de vista, cuando Elías está huyendo, que lo van a matar, y entra en depresión y se esconde en la cueva, que Dios le manda comida. Si no estoy mal, son unos cuervos. Y algunos dicen que no son cuervos, que no son pájaros los que les llevan comida, sino que son árabes, son personas. Entonces ahí vemos que como que se quiere cambiar el asunto. Quitarle lo sobrenatural a la historia y se dice no son árabes. Como que son árabes. ¿Quién le dijo a usted que son árabes? ¿Ah? ¿De dónde se sacan eso? Entonces poco a poco le quitamos lo sobrenatural a la Biblia y no creemos lo que dice el texto en sí. Y eso nos pasa a todos. Otra cosa interesante del primer capítulo es que dice que cuando se llegan a esos pasajes donde salen seres celestiales, ángeles, se pasan por alto. Y me dice, no, esto está muy complicado, voy a pasarme por... que lo lea otra persona. Yo no. Y que no me hagan preguntas de eso. Porque yo no voy a responder nada. Entonces, pasar por alto esas cosas, esos versos, no debería de ser. Y si están complicados, a estudiar, a investigar, para ver qué es lo que quieren decir. Creo que sí voy a leer el capítulo 2 ahí, por lo menos para ir adelantando, porque son varios capítulos y les recuerdo que quiero leer este también. Ese sí va a llevar varios días. Si no estoy mal, voy a terminar como por ahí del 6 de enero. Son 40 capítulos. Y bueno, si usted está dispuesto a creer en todo lo que dice la Biblia, entonces vamos a leer el capítulo 2, que es bastante sustancioso. Es larguito. Lo bueno es que iba a quedar el video. No lo hice en vivo porque los en vivos de Facebook se borran cada 30 días, si no estoy mal. Entonces ahí va a quedar el video. Y si no es que me lo bajan por copyright. Se los vuelvo a poner ahí. Capítulo 2. El mundo invisible. Dios y los dioses. Ay, Brian. ¿Cómo que los dioses? Bueno. Dice Heiser. La gente está fascinada por lo sobrenatural y con lo sobrehumano. Simplemente piensa en los últimos años en la industria del entretenimiento. Miles de libros, programas de televisión y películas en las pasadas décadas han sido sobre ángeles, extraterrestres, monstruos, demonios, fantasmas, brujos, magia, vampiros, hombres lobo y superhéroes. Muchas de las franquicias taquilleras de Hollywood caracterizan lo sobrenatural. Los Hombres X, Los Vengadores, la saga de Harry Potter, Superman y la saga de Crepúsculo, qué fea. Los programas de televisión como Fringe y claro, Sobrenatural y Archivos X tienen fieles seguidores aun cuando hayan terminado de grabar nuevos episodios. Y realmente,
¿Estas cosas no han sido siempre populares en cuentos, en libros, en las artes? ¿Por qué? Una respuesta es que son un escape de lo ordinario. Ofrecen un mundo que es más interesante y excitante que el nuestro. Y esto es cierto. Hay algo con respecto a lo bueno versus lo malo, magnificado en una escala cósmica que nos emociona. La lucha épica de los héroes de la Tierra Media, Gandalf, Frodo y compañía, en contra del Señor Oscuro Sauron en la trilogía del Señor de los Anillos, cautivaron a los lectores y ahora a los aficionados del cine por más de medio siglo. En otro nivel, la gente es atraída a otros mundos porque, como dice el libro de Eclesiastés, Dios ha puesto la eternidad en sus corazones. Esto es Eclesiastés capítulo 3, verso 11. Hay algo sobre la condición humana que anhela algo más allá de la experiencia humana, algo divino. El apóstol Pablo también escribió sobre esta añoranza. Él enseñó que venía del hecho de simplemente estar vivos en el mundo que Dios ha creado. La creación da testimonio de un creador, por lo tanto, a un reino más allá del nuestro. Esto es Romanos capítulo 1, versos 18 al 23. De hecho, Pablo dijo que este impulso era tan poderoso que tenía que ser suprimido voluntariamente en el verso 18. Creo que Reina Valera, se los voy a leer, tomarme un ratito, porque dice suprimido. Romanos 1:18 en Reina Valera dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Eso de suprimir es que detienen con injusticia la verdad. O sea, suprimen voluntariamente la verdad que está en sus corazones. Es lo que quiere decir Heiser y se lo he escuchado a otros predicadores. Ok, continuamos. Y todavía parece que no pensamos en la historia épica de la Biblia de la misma manera en que pensamos en lo sobrenatural de nuestros propios relatos en libros, películas y leyendas. Hay razones para esto, y van más allá de la falta de efectos especiales. La Biblia no tiene luces, ni fuegos artificiales, ni explosiones, ni nada de eso. Hay que imaginarnos esas cosas. Para algunos, los personajes de la Biblia son muy ordinarios o anticuados, y esto pasa mucho. No se sienten dinámicos ni heroicos. Después de todo, estas son las mismas personas y las mismas historias que hemos estado escuchando desde niños en la escuela dominical. Entonces hay una barrera cultural. Es difícil para nosotros identificarnos con aquello que parece una parada interminable de pastores antiguos y hombres vestidos de túnicas, como tantos actores en la obra de la Natividad en tu iglesia. Pero creo que un factor aún más grande del por qué la ciencia ficción y la fantasía sobrenatural capta nuestra imaginación tan fácil es cómo nos han enseñado a pensar en el mundo invisible de la Biblia. Lo que hemos escuchado a través de los años en la iglesia no solo pierde su significado, hace lo sobrenatural algo aburrido. Lo que muchos cristianos imaginan que es cierto sobre el mundo invisible, no lo es. Los ángeles no tienen alas. ¿Cómo que no tiene? Espérese. No cuentan los querubines porque nunca son llamados ángeles, y son criaturas. Los ángeles siempre están en forma humana. Los demonios no lucen cuernos ni una cola, y no están aquí para hacernos pecar. Hacemos eso muy bien por nuestra propia cuenta. Y mientras que la Biblia describe la posesión demoníaca en formas legítimamente horribles, la inteligencia maligna tiene cosas más siniestras por hacer que convertir en títeres a la gente. Y encima de eso, los ángeles y demonios son jugadores de ligas menores. La iglesia parece nunca llegar a las grandes ligas y sus agendas. O sea que hay personajes más fuertes y más bravos que los ángeles y demonios, así como los conocemos. Pero ¿quiénes serán y cuál será su agenda en contra de la iglesia? Ahí vamos a ir viendo. Los dioses son reales. No, Brian, ya no me gustó. Apague y vámonos. Bueno, apague y vámonos entonces. Dice,
En el primer capítulo les pregunté si verdaderamente creen lo que dice la Biblia. Considera esto un examen sorpresa. La Biblia dice que Dios tiene un equipo de trabajo, de seres divinos, que llevan a cabo sus decisiones. Se refiere a ello como la asamblea, el consejo o la corte de Dios. Salmo 89, versos 5 al 7. Daniel capítulo 7, verso 10. Uno de los versículos más claros sobre ellos es el Salmo 82:1. La Biblia, la traducción de las Buenas Nuevas, lo dice bien. Dios preside en el Consejo Celestial, en la Asamblea de los Dioses, emite su decisión. Si lo piensas, es un versículo alarmante. La primera vez que realmente lo vi, me aturdió. Pero lo que el versículo significa es lo que sencilla y simplemente dice. Como cualquier otro versículo, el Salmo 82:1 tiene que entenderse dentro del contexto de lo que la Biblia dice. En este caso, lo que dice sobre los dioses y cómo debe definirse ese término. La traducción de la palabra dioses en el hebreo original se traduce como Elohim. Interesante, yo asisto a una iglesia que se llama Casa de Elohim. Muchos de nosotros hemos pensado sobre Elohim en un solo sentido, correcto, como uno de los nombres de Dios el Padre, y solamente eso. Se nos debe hacer difícil pensar en ello en su contexto más amplio. Pero la palabra se refiere a cualquier habitante del mundo espiritual invisible. Por eso es que vas a encontrar que es usado por Dios mismo en Génesis 1:1, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Se usa para demonios en Deuteronomio 32:17. Sí, Elohim se usa para demonios. Y del ser humano muerto en el más allá, en 1 Samuel 28:13. Sí. Para la Biblia, cualquier ser incorpóreo, cuya dirección es el mundo de los espíritus, es un Elohim. Creo que más adelante se van a mencionar, pero los voy a leer igualmente. Bueno, Génesis 1:1 nos lo sabemos y no estamos fritos. Lo que dice ahí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Deuteronomio 32:17 usa la palabra Elohim. Vamos a ver. Dice el verso 17, sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses, a Elohim, que no habían conocido. A nuevos Elohim, dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Los demonios son Elohim, en Deuteronomio 32:17. Y dice que también se usa la palabra Elohim para un ser humano que ya murió. En 1 Samuel 28:13. ¿Por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra, he visto Elohim que sube de la tierra. Aquí no voy a hacer mucho burumbum, pero ese pasaje hay controversia de que si en realidad fue Samuel el que subió. Yo soy del equipo de que sí era Samuel, pero ahí lo dejo. Entonces, después hablamos de eso. Dice, el término hebreo no se refiere a un conjunto específico de habilidades que solo Dios tiene. La Biblia distingue a Dios de todos los demás dioses en otra manera, no por usar la palabra Elohim. Por ejemplo, la Biblia manda a los dioses a adorar al Dios de la Biblia, en el Salmo 29:1. Dios es su creador y rey, Salmo 95:3, Salmo 148, 1 al 5. Y aquí nos dan la lectura del Salmo 89, versos 6 al 7, que dice, no hay nadie en el cielo como tú, Señor, ninguno de los seres celestiales te iguala. Entonces vemos que aquí, aunque se usa el Elohim para hablar de ellos, no se iguala al único Dios. Primero Reyes 8:23, Salmo 97:9. Eres temido en el consejo de los santos. Los escritores de la Biblia son bastante francos sobre el hecho de que nada iguala al Dios de Israel. Él es el Dios de los dioses. Deuteronomio 10:17 y el Salmo 136:2.
Voy a ver si los leo. No, léanlos ustedes. Estos seres en el Consejo de los Santos son reales. En el primer capítulo de este libro cité un pasaje en donde Dios se reunió con su hueste celestial para decidir cómo eliminar al rey Acab. En ese pasaje los miembros de ese grupo fueron llamados espíritus. Si creemos que el mundo espiritual es real y es habitado por Dios y por seres espirituales que Él ha creado, como los ángeles, tenemos que admitir que el equipo de trabajo sobrenatural de Dios, descrito en los versículos que cité arriba y muchos otros, son también reales. De lo contrario, solo hablamos de dientes para afuera sobre la realidad espiritual.